tienen Noruega, tienen Finlandia, tienen Suecia, también acá Japón, que están libres, y por supuesto en el Polo Sur, ¿verdad? En nuestro medio, vean, para el año 2011, desde el 91 al 2011, más o menos se han mantenido los casos de esto es de rabia en humanos. Siempre ha habido picos, por ejemplo, el 92 ha habido como 27 casos en humanos a nivel de Bolivia. Otro pico era acá el 2005, con 15 casos más o menos. La rabia canina, en cambio, es un poco más frecuente y sobre todo, vean, la barra amarilla es del 2015, ¿sí? Del 2011 es la barra azul, la morada es del 2014, del 2013, etcétera, etcétera. Entonces, en los meses más o menos de octubre es donde más casos han aparecido, ¿no? Es propio del verano, cuando aparece septiembre, octubre, ya empiezan a haber amagues de casos de rabia, primero en los caminos, y a veces se ven también en los hospitales la rabia humana. Dentro de la patogenia, esto es lo que hay que aprender bien, y quiero que entiendan bien esto de la patogenia, porque de eso deriva la clínica, deriva las medidas que deben tomar frente a una sospecha de rabia. En la patogenia hay que tomar en cuenta la exposición, la multiplicación del virus cuando ha entrado a los músculos después de una mordedura, el tránsito del virus por ese nervio periférico de ese músculo, de esa terminación nerviosa, hacia el sistema nervioso central, la infección cuando ya ha llegado al sistema nervioso central y la diseminación a partir del sistema nervioso central. En la patogenia más o menos hay 5 pasos. La exposición va a depender, la producción de rabia dependiendo del tipo de lesión, por ejemplo, y severidad. En casos de mordedura con animales con rabia, hasta un 20-80% pueden tener la infección. En cambio, cuando solo es rasguño, son menos del 1%, a no ser que después se hayan lamido la mano, etcétera, etcétera, ¿no? También depende de la profundidad y el lugar. Donde hay más masa muscular, trayecto más corto al sistema nervioso central, hay más vascularización, más inervación, seguramente la posibilidad es mayor también. Y sobre todo la cantidad que pueda tener el animal de virus en su saliva, o sea, el inóculo, ¿no? En cuanto a la multiplicación en el músculo, ¿qué hace el virus después de ser inoculado? Por ejemplo, en esta mano, en este músculo. Lo que hace es en ese músculo unirse a los receptores de acetilcolina, penetrar, prácticamente acá se desviste, libera su RNA y empieza a producir sus propias proteínas. Ya empieza a ver la transcripción, después la traducción de su RNA en proteínas y forma, la misma célula va formando todo lo que necesita el virus para formar otro virus que después empieza a quemarse. Empieza a quemarse y finalmente se desprende por quemación con esa forma de bala. Y seguramente este virus va a ir a infectar otra célula que está en la cercanía. Mientras esto ocurre en el músculo, no hay síntomas. Y este periodo acá generalmente dura de días a meses, hasta años, dice. Por eso la rabia es la única enfermedad que nos da opción de poner vacuna durante meses todavía, después de la exposición. Ninguna enfermedad lo hace. Por eso el periodo de incubación es bien variable, dura de 50 a 150 días, promedio 90 días. Se han descrito casos de 6 días, o sea, rápido, ¿verdad? Casos de 6 años también. Cuando es rico en inervación como el cuello, la cara, la cabeza, el periodo de incubación siempre es más corto. Y eso determina, del lugar donde está la mordedura, eso va a determinar el tipo de acción que vas a tener que tomar en relación a vacunas, en relación a suero hiperinmune. En el músculo el virus escapa al sistema inmune. No se sabe por qué. Aparentemente hay sustancias inmunosupresoras en la saliva del animal infectante. Esto es importante porque esto prácticamente va en contra de nosotros.
Porque si el sistema inmune lo detectara inmediatamente al virus, haríamos anticuerpos rápidamente y probablemente la enfermedad no llegaría al sistema nervioso central y curaríamos de la rabia. El problema es que el sistema inmune no lo detecta, probablemente por las sustancias inmunosupresoras que hay en la saliva de los animales, ¿no? O en los órganos que tienen que introducir prácticamente el virus dentro del organismo humano. El tránsito al sistema nervioso central. Aquí está en el músculo. Mientras está en el músculo el virus, se llama periodo de incubación. Ese periodo de incubación, han visto, puede durar hasta de 6 días a 6 años. Más frecuentes son, pero 1 o 2 meses. Una vez que se ha multiplicado aquí, el virus es capaz de saltar a esta terminación nerviosa. Y por este salto que hace es que se acaba el periodo de incubación. Aquí concluye el periodo de incubación cuando el virus salta a la terminación nerviosa. Y el virus empieza en forma retrógrada por el nervio a dirigirse hacia la médula. ¿Y cuánto tarda ese virus? Si se fijan, 2 a 24 milímetros por día, 2.5 centímetros. En el momento entonces en que empieza a migrar el virus por este nervio, a veces también por los motores de la piel sobre todo, es que empiezan el prodromos. Mientras esté aquí en el músculo, es periodo de incubación. Prodromos, cuando el tiempo que tarda en llegar a esta célula neuronal. Cuando llega a esta célula neuronal empiezan los síntomas propios de la rabia. Entonces, en esta figura pueden fácilmente ubicarse. Músculo, periodo de incubación. Puede ser tan largo como hemos dicho. El transporte a través del nervio es lento, 2.4, 2.5 centímetros por día. Mientras más corto sea el periodo de incubación también más corto, ¿no? El periodo de incubación generalmente dura entre 5, 10, 12 días. Y cuando llega al sistema nervioso central es cuando empiezas así, ¿no? Los síntomas de rabia propiamente dicha. Entonces, más o menos es lo que tarda el virus en transportarse. Y la infección del sistema nervioso central, cuando ha llegado al sistema nervioso central, los más importantes órganos o lugares del cerebro, sobre todo afectados, son el hipotálamo, el tálamo, los núcleos de la base, el asta de Amón, la sustancia negra, el puente de Barorio, la médula. Esos son los que más frecuentemente multiplican al virus y los que más se afectan también. Y allá va a haber una degeneración y necrosis neuronal con desmielinización tardía, que no es nada específico de rabia. Aquí es cuando uno puede encontrar lo patognomónico, los corpúsculos de Negri, de 2 a 10. El hallazgo de estos corpúsculos de Negri antes se utilizaba para diagnosticar, para certificar el diagnóstico de rabia. No vamos a ver eso, en qué consiste posteriormente. Una vez que ha llegado al cerebro, se ha diseminado, entonces el virus busca por dónde salir del cerebro. Entonces agarra los nervios y se va a ciertos lugares donde hay mucha inervación, las glándulas salivales. Sobre todo en el perro es mucho más inervado que en el humano, porque hasta ahora no se ha visto rabia por mordedura de humano, que quiere decir que no hay mucho virus, no llega mucho virus allá. Pero también los riñones son bastante inervados. Por eso se busca también una biopsia o a veces una autopsia de este lugar donde hay folículos pilosos, porque tiene bastante inervación, sobre todo en el cuello, ¿no? De ahí se sacan las muestras. O en el ojo también, sobre todo en la córnea, ¿no? También en el corazón o en el hígado. Entonces, ven, es prácticamente de ida y vuelta. El virus es inoculado por la mordedura del perro, permanece en el músculo adherido a los receptores, multiplicando en las células, en los miocitos. Después de un tiempo que es bastante largo, salta a la terminación nerviosa, viaja por esta terminación nerviosa a razón de 2 a 3 centímetros por día, llega a la médula, asciende rápidamente al cerebro, infecta, produce encefalitis de todo el sistema nervioso arriba, y de ahí tiene que bajar de nuevo por los mismos nervios, desde la médula, desde el cerebro,
hasta los órganos que son muy ricamente inervados como ellos, ¿no? No es difícil darse cuenta. Y de todo esto vienen las manifestaciones clínicas de la rabia. Hemos dicho un periodo de incubación, un periodo prodrómico, un periodo neurológico agudo, la misma encefalitis, y un periodo de coma, que es el premortem. Lo podemos dividir así. Vean que cuando hablamos del periodo neurológico vamos a ver la furiosa, la paralítica, la clásica. Esto es interesante, esto del periodo neurológico agudo. La rabia clásica es la más frecuente. De la clásica, la que vemos más frecuentemente es la furiosa. Pocas veces la paralítica. Pero puede haber una rabia en vez de clásica, no clásica también. Y finalmente el periodo de... El periodo de incubación, volvemos a repetir, puede durar de 6 días a 6 años. Va a depender de la localización de la mordedura. Va a depender de cuánto de inervación tiene, cuánto de inóculo le ha dejado el animal en cuanto a virus. En la cabeza, como en este niño, en la cabeza es bastante corto, 25 o 48 días. Pero si es en las extremidades, es el doble prácticamente. La calidad de la herida es importante, si es muy profunda la mordedura, heridas múltiples y también el inóculo que decíamos, ¿no? Junto con la inervación, la riqueza de circulación allá. El periodo prodrómico empieza cuando el virus salta al nervio periférico y empieza a haber dolor, ardor, hormigueo, picazón, prurito, parestes en ese sitio de la herida o en el trayecto del nervio también. Empieza a tener el paciente vértigo, ansiedad, cansancio, cefalea, fiebre, anorexia, a veces tienen náuseas con vómitos. El periodo neurológico agudo es cuando el virus ha llegado al sistema nervioso central. Independiente de qué tipo de rabia neurológica es, siempre hay un preámbulo, ya sea rabia clásica, furiosa, paralítica o rabia no clásica. Siempre al principio va a haber fiebre, rigidez de nuca, fasciculaciones musculares, convulsiones, hiperventilación, hipersalud. Es el preámbulo, porque de ahí después de unos días, pocos días, la rabia se puede más polarizar hacia una rabia clásica, y de esta clásica puede quedarse como furiosa o paralítica, o polarizarse en el menor de los casos a una rabia no clásica. Si vemos a esta ahora, la rabia clásica, la furiosa primero, son más de las 2/3 partes de los casos, la mayoría producidos por mordeduras de perros, de gatos, de zorros, etcétera, etcétera. Después de ese preámbulo que decíamos, de síntomas de fiebre, de convulsiones, etcétera, puede haber ansiedad, alucinaciones, el paciente está hiperactivo, agitado, a veces irritable, a pocos ratos deprimido, espasmos inspiratorios o espasmos fóbicos. Cuando el paciente respira muy rápido puede haber espasmo inspiratorio. Si uno le sopla puede haber un espasmo, aerofobia se llama. Y si le hace tomar líquido, le ofrece líquido, solo con ver el líquido hay un espasmo de los músculos del esófago. A eso a todos conocemos como hidrofobia, ¿verdad? Hidrofobia o aerofobia. Y el paciente después muere o hace parálisis con desorientación, estupor y coma. Generalmente duran 5 días. Yo he visto varios casos de rabia en niños. Ninguno ha salido, ¿no? Y el lapso de muerte desde que ingresan, ninguno ha sido más de 5 o 6 días. Generalmente entran en coma, 1 día, 2 días se mueren. En cambio, la rabia clásica también, pero no la paralítica, que es el 10 al 20%, generalmente secundario a la mordedura por murciélagos. Y casi siempre hay paresias, debilidad en el sitio de la mordedura y va progresando con una parálisis, ¿ya? Que puede ser de ambos lados, de las extremidades inferiores, de los 4 miembros de 3. Cuadriplegia, que dice puede haber. Se parece mucho a la mielitis transversa, con compromiso motor y sensorial, y imita mucho a lo que es el síndrome de Landry-Guillain-Barré. Lo característico de esto es el miodema. Nunca he visto yo este tipo de rabia. Todo lo que he visto es el clásico furioso, no el paralítico. Y la muerte generalmente tarda un poco más, 14 días. Este es el mixedema.
como positiva, ¿no? Lo patognomónico, dice. Y la rabia no clásica, generalmente también secundaria a la mordedura por murciélagos. La extremidad afectada presenta dolor, déficit motor, sensorial, o pueden haber movimientos como el de la fiebre reumática en la corea, coreiformes al principio. Signos del tronco cerebral, mioclonus, hemiparesias, pérdida hemosensorial, ataxia, vértigo, convulsiones, alucinaciones. Peor, yo nunca he visto. Yo os había debido ver a ver cuántos años llegué, esos 36, 38 años, de infectólogo en la Albina Patilla. Ahí he visto por lo menos unos, deben ser 10 a 12 casos. Tampoco es mucho. Todas, la clásica y el del tipo furioso. Y el estado de coma, dependiendo del tiempo, todos pasan al estado de coma, con espasmos inspiratorios, la mitad, taquicardia, arritmias, miocarditis, insuficiencia circulatoria, hematemesis, y finalmente todos van a morir. Y uno se pregunta, ¿no? El diagnóstico diferencial es importante. De los 10, 12 casos que he visto, ¿cuántos han sido diagnosticados al ingreso, como saben? Ninguno. Casi siempre ha ocurrido en que uno va a hacer visita al día siguiente y el residente le dice, es un ingreso de anoche con diagnóstico de meningitis. Pero el paciente no mejora, sigue convulsionando, está diferente. Uno se acerca a la cama y lo que ve es un paciente, pero con los ojos exorbitados, queriendo salirse de ansiedad, esa fasis ansiosa, es una mirada bien especial los que tienen rabia. Entonces, al principio uno siempre piensa que puede ser un herpes simple que está produciendo la encefalitis, un arbovirus, ya no tanto polio porque no hay polio, la malaria en el trópico. Tétanos tampoco, y hay mucho con la vacuna. El botulismo por la enterotoxina botulium. La fiebre tifoidea y las riquezas, a veces la fiebre tifoidea y los signos, hemos llevado conmigo, los signos neurológicos que a veces pueden asemejar a esto. A veces entran con uno de estos diagnósticos o como causa no infecciosa. Guillermo sobre todo en la paralítica, intoxicación con venenos, drogas, alcohol, encefalomielitis y porfiria, o a veces por histeria. Esto generalmente, pero en los adultos, ¿no? Sobre todo en el sexo femenino es más frecuente. Se ha visto que muchas personas quieren aparentar tener rabia. Son con problemas un poco psicológicos o psiquiátricos. Pero lo hacen muy bien, sobre todo cuando son enfermeras o son médicos, porque saben cómo es la rabia. Dicen que la forma de diferenciar una histeria hacia rabia, de la rabia verdadera, es que los histéricos quieren morder a todos. En cambio, el paciente con rabia no tiene ganas ni de morder a nadie. ¿Ya? Hay momentos de hiperexcitabilidad, pero sin querer morder, de tranquilidad, sin querer morder, de depresión. Luego, una vez que han sospechado, o descarte generalmente, el paciente no mejora, o a veces el segundo día o el primer día la madre les puede decir, le mordió un perro, que después murió de rabia. Bueno, ahí es sencillo el diagnóstico. O les dicen, como alguna vez pasó en el hospital, murió ya, 2 hermanitos ya murieron con rabia, doctor. Este es el tercero, hijos de un oficial del ejército. 2 habían muerto con rabia y el tercero lo trajeron con rabia también. Bueno, ahí de entrada no es el diagnóstico. O cuando tiene el antecedente de la mordedura y saben los pacientes que tenía, o los papás de los pacientes que tenía rabia el perro, o sospechan por lo menos. El diagnóstico, entonces, generalmente clínico es bastante difícil al principio. Es importante el antecedente de explosión. En el laboratorio, un hemograma no nos sirve de nada, es bien específico. El examen de orina peor. El citoquímico del líquido cefalorraquídeo, después del 6º día, 7º día, te presenta aumento de los leucocitos a expensas de los mononucleares y un poco de aumento de las proteínas. Pero eso no te dice que es rabia. Eso te dice que tiene el líquido cefalorraquídeo compatible con una encefalitis viral, nada más. A veces a estos pacientes les llevamos a hacerles tomografía, los signos típicos de encefalitis, edema cerebral, nada más les muestra, resonancia magnética no da nada.
o el electroencefalograma cuando le hacen, les da las imágenes de cualquier encefalitis, o sea, nada patognomónico de rabia. El diagnóstico etiológico, quizás antes de que muera el paciente o después de que muera, es más importante, tomadas por biopsia antes de morir o por autopsia después de morir, ¿no? Tal vez la sangre, la saliva, el líquido cefalorraquídeo y otros líquidos también sirven para eso. Antes buscaban los cuerpos de Negri en las biopsias y en las autopsias. Desde 1903 prácticamente esta técnica se anda utilizando, ¿no? En el Cenetrop de Santa Cruz, me acuerdo, mandaban la cabeza de los perros cuando sospechaban que tenían rabia para que hagan esta tinción y vean busquen los cuerpos de Negri ahí en el cerebro. Después en Quillacollo también había una sucursal de Cenetrop, también mandábamos ahí. La sensibilidad no es muy grande, 50-80%, pero la especificidad puede ser muy buena dependiendo de quién lo hace. En muestras de cerebro, de piel, de impresiones corneales, de glándula salival se puede hacer. Estos son los cuerpos de Negri. ¿Qué representan? Vean, esto es un nervio, ¿verdad? En el citoplasma hay una inclusión eosinofílica por el color. Estos son agregados de la nucleocápside, o sea, de la parte más externa del virus, se agregan así y dan esa imagen. Los famosos cuerpos de Negri. Ahí también los pueden ver. También pueden buscar antígenos. El test de anticuerpos fluorescentes es el más usado, la inmunohistoquímica, el ELISA, aglutinación con látex. O buscar, vean aquí por ejemplo, ustedes utilizan anticuerpos fluorescentes y esos anticuerpos fluorescentes van en busca de los antígenos de la rabia dentro de una célula nerviosa. Y vean cómo se han unido. Todo lo verde ahí se queda. Entonces, con un microscopio de inmunofluorescencia se puede ver así. A veces en el mismo nervio vemos así. Hay depósito de anticuerpos porque han pillado algún antígeno de la rabia en este nervio. Y los bioensayos, ¿no? Ya no se hace esto de inoculación en animales porque es cruel con todas estas asociaciones de defensa a los animales, ya muy poco se utiliza. El cultivo celular es tedioso, es peligroso además, manejar virus de rabia. Y la detección de ácidos nucleicos que están de moda, ¿no? Reacción en cadena de polimerasa en tiempo real o hibridación in situ. De todos esos secreciones, incluso en la saliva, ¿no? Y la microscopía electrónica, ¿no? Habíamos visto al principio estos virus que tienen la forma de bala. A veces en las biopsias se puede ver eso. Y el tratamiento, más el manejo terapéutico. Tratamiento se refiere a lo que se hace cuando el paciente ya tiene rabia, ya le has diagnosticado rabia. Y prevención es lo que se hace para que el paciente no haga rabia. Dentro del tratamiento están las medidas generales y la inducción al coma profundo. Nada de esto sirve. Dentro de las medidas generales vamos a ver antes, pero y en la prevención vamos a revisar el manejo de la herida, la vacuna después de que le ha mordido un animal o el uso de suero antirrábico. Y la vacuna antes de que les muerda también o que les contagie un animal, sobre todo a los laboratoristas, a los veterinarios, etcétera, ¿no? Se refiere. Dentro del tratamiento, les decía, es darle un confort al paciente, ofrecerle una muerte digna, una muerte sin dolor, sin esa agitación. Entonces, la alimentación y hidratación será fundamental, la estabilización cardiorrespiratoria, mucho analgésico y sedación es la forma de aliviar los síntomas. Antivirales, inmunosupresores no tienen ningún beneficio. Desde 1970 se han reportado 6 sobrevivientes. Todos tenían antecedente de haber recibido al menos una dosis de vacuna. Y estos 6 que han salido de la rabia han salido con unas secuelas terribles, pero no. Vean, a uno de los casos en la Argentina que se le dio amantadina y amantadina, ribavirina, como antiviral. Después, antiinflamatorios, analgésicos, las benzodiazepinas, ketamina, fenobarbital, prácticamente lo han dejado en coma al paciente. Salió, pero con un estado lamentable en cuanto a lo neurológico. Esto es importante, la prevención de la rabia.
Cuando uno le muerde el perro, el lavado hay que hacerlo con bastante agua y jabón. Cepillar prácticamente, no con mucha fuerza, porque también se puede abrir los vasos y por ahí diseminar el virus. Con detergente, el yodo sirve, alcohol, cloruro de benzalconio, todo eso puede servir. Son virucidas en el caso de este virus. Hay que evitar suturas a primera intención, con dos objetivos. Cuando suturas, puedes arrastrar el virus del lugar de la inoculación más profundamente a través de con la misma aguja y los hilos. Y segundo, de que si suturas bien, no te olvides que los perros, sobre todo, y los gatos tienen bacterias en su saliva. Puede haber sobreinfección y no hay un buen drenaje. Pero a veces es necesario poner puntos de aproximación. Tampoco en la cara, si está abierto, no se lo va a dejar así abierto para que después quede como un monstruo, ¿verdad? Y el empleo de inmunoglobulina antirrábica alrededor de la herida es importante. Inmediatamente esto lucha contra el virus ahí en la herida. Los antibióticos y la vacuna antitetánica, ¿no? Ya vamos a ir viendo. En cuanto a vacunas y suero antirrábico, las vacunas de tejido nervioso pueden ser vacunas en huevos embrionarios y vacunas en cultivos. La primera vacuna fue una vacuna que se cultivó en tejido nervioso de vaca. Después se hizo varios pasajes del virus para disminuir su inmunogenicidad. Después de eso se mató al virus con calor y se utilizó eso como vacuna. Los vacunados, 1 o 2 de cada 400, prácticamente iban mal. Les daba compromisos neurológicos. ¿Por qué? Porque el tejido nervioso de la vaca tenía mielina. Y nosotros hacíamos anticuerpos contra mielina cuando recibíamos esa vacuna contaminada con tejido nervioso de la vaca. Y esos anticuerpos atacaban nuestra mielina prácticamente, ¿no? Entonces producían enfermedades desmielinizantes. Con vacunas de huevos embrionados ha ido mejorando la cosa. Y con vacunas en cultivos celulares es espectacular. En las vacunas de tejido nervioso incluso se ha usado, en vez de que la vaca, el ratón lactante, el que no tiene mielina todavía en sus nervios, por el cerebro del ratón lactante, cultiva el virus. Como no tiene mielina, entonces nosotros cuando nos dan esa vacuna no podemos hacer anticuerpos antimielina. Por lo tanto, la posibilidad de hacer afecciones neurológicas a veces es mucho menor. 1 de cada 8.000, si no me equivoco. Entonces, estas desarrolladas en tejido nervioso, la presencia de mielina en el preparado de la vacuna, hacen que al inocularse estimule la formación de anticuerpos. Y nosotros hagamos enfermedades desmielinizantes graves, generalmente de la primera dosis a los 10 días. Porque tú le das la primera dosis, el organismo tarda 10 días por lo menos en hacer anticuerpos y ellos te atacan a la mielina. El síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, una complicación, la parálisis ascendente de la angre y la encefalitis desmielinizante. Al 10º día, o sea, cuando es una vez al día la dosis, entonces sería con la décima dosis, ¿no? Pero es al 10º día de la primera dosis. Después se han desarrollado en cerebro de ratón lactante, decía. Es el que usamos actualmente, el Ministerio utiliza, con la idea de que el cerebro del ratón lactante no tiene mielina. Por lo tanto, los efectos secundarios serían menores. También se han buscado vacunas desarrolladas en embrión de pato. Ha habido las reacciones generales muy raras, pero locales eran bastante frecuentes, 10 a 15% dolor, y sobre todo no había mucho inmunogenicidad en estas vacunas, pero se han dejado de lado, porque además ya llegaron aquellas vacunas que se habían desarrollado en las células Vero, del mono verde, ¿no es cierto? Vero. Y el mono se parece mucho en sus células al del humano, por eso no hay reacciones secundarias. Esta tenemos en nuestro medio, el Vero-Rap se llama, la vacuna. Sí produce dolor, eritema, pápulas, prurito, crecimiento de los ganglios locales. Puede haber poco de fiebre, astenia, dinamia, pero es muy buena vacuna. Y la última es aquella desarrollada en células diploideas humanas,
que en teoría no tiene ninguna reacción sistémica grave. Quizás el dolor, quizás un poco de molestia, nada más. Se han empleado millones de dosis de estas y nunca han podido ver una complicación a causa de estas vacunas. En nuestro medio tenemos el Berozap, eso lo tienen todos los bancos de vacuna. Es una vacuna inactivada, purificada en células Vero. Y el esquema es una dosis el día 0, el día 3, el día 7, 14 y 28. Para el que tiene sospecha de haber estado contaminado con rabia o infectado con el virus de la rabia. Los sueros antirrábicos hay de dos clases. De origen humano, son caros, pero la dosis es menor, no produce reacción. 20 unidades por kilo peso dosis, y la de origen equino, que se da el doble, 40. Esto puede producir enfermedad del suero, producir reacción. No se olviden que los anticuerpos de la inmunoglobulina equina son anticuerpos de otra especie, y nosotros podemos hacer anticuerpos contra esos anticuerpos y producir una reacción inmunológica. Por eso actualmente más se utiliza la inmunoglobulina humana. En otros lugares, porque acá seguimos dando esto. La mitad de la dosis de cualquiera de los dos, porque esto se hace en situaciones en que no hay mucho tiempo para esperar la reacción de la vacuna, ¿verdad? Nos queremos adelantar a la vacuna, dándole ya inmunoglobulinas. La mitad se inyecta alrededor de la herida y la otra mitad por vía intramuscular, ¿no? Cualquiera de las dos que utilices. Es un esquema bien bonito para saber lo que deben hacer. Si la especie del animal que ha mordido es un animal salvaje o silvestre, doméstico, desconocido, pero doméstico conocido, sin vacuna, doméstico conocido con vacuna, aquí es interesante, con vacuna, sin vacuna, sacrificado sin hacer diagnóstico, le han dado un balazo después de que les ha mordido, o que tenga un resultado positivo en laboratorio, ¿no? Cuerpos de negro positivos. Y el sitio de la mordedura ha sido lugares nobles, como la cabeza, el cuello y la mano. No se olviden, esos lugares son muy bien inervados, son lugares peligrosos cuando uno tiene mordedura acá para la cuestión de la rabia. La gravedad de la herida, lesiones profundas, lacerantes, múltiples, en cualquier parte del cuerpo, también. Aquí la conducta es una sola. Si todos estos animales han mordido con esta característica, y es en la cabeza, cuello y mano, pero las heridas también pueden ser en otro sitio a estos, pero son múltiples, lacerantes profundas, lo que hay que hacer es dar el suero heterólogo, 40 unidades kilo peso, alrededor de la lesión la mitad y la otra mitad intramuscular. Y empezar la vacuna clásica con ese derivado del ratón lactante, con desarrollado en cerebro de ratón lactante. 14 dosis, uno cada día, 1 ml, por vía subcutánea, en la región deltoideo y del escapular. 10 días después de la última dosis, un refuerzo, 20 días después de la última, otro refuerzo. Pero si vas a usar el Berozap, en vez de hacer todo esto, claro, esto no lo puedes evitar. En nuestro medio no hay inmunoglobulina humana, se sigue usando esto. Esto no se puede evitar. Entonces tienes que darle el Berozap, por ejemplo, que es el que tenemos acá. Una dosis el día 0. El día 0 hoy día es 10. 10 es hoy día. 10 es el 0. 11 el 1. 12 el 2. 13 el 3. El próximo miércoles será esto. De aquí a 2 miércoles esta. De aquí a 4 miércoles esta. Si el animal es doméstico, desconocido, perro, gato, desconocido, en cualquier región del cuerpo, menos en estos lugares, y son lesiones superficiales, vacuna obligatoria. La vacuna con esquema cortado, reducido, desarrollada en cerebro de ratón lactante, 2, pero con 3 refuerzos, después de acabar todo, a los 10, a los 20 y a los 30 días. O puedes obviar todo esto, poniéndole solamente Berozap, las 5 dosis. 0, 3, 7, 14 y 28 días. Ahora, si el animal es conocido con o sin vacuna, en cualquier región del cuerpo, animal conocido, lo puedes controlar al animal. Es el animal de al lado
de tu frente de tu casa, o del vecino, que sí puedes verlo todos los días al animal, como sin vacuna, no importa. Te ha mordido en cualquier lugar del cuerpo, las lesiones son superficiales, no se vacunan. Ahí hay que ir a la casa del vecino todos los días a ver que el animal esté vivo durante 14 días. Porque el animal, el perro generalmente, 5 días aguanta con rabia, después se muere. El gato creo que aguanta un poco más, 6 días, después se muere. Es inevitable que se muera. Si por algún motivo este animal que les ha mordido ya están en observación acá, han empezado la observación, se muere porque le ha atropellado un carro, a la vacuna directo. ¿No es cierto? Porque nunca van a saber si ese animal estaba infectado o tenía rabia y se ha muerto porque le ha atropellado una movilidad, ¿no? Un animal sacrificado, muerto naturalmente o altamente sospechoso es el causante en cualquier región del cuerpo, lesión superficial. Hay que poner la vacuna con un esquema reducido de 7 días y en caso de que los resultados sean negativos de este animal, se suspende la vacuna. El animal salvaje, esto es más para los que se han hecho transmitir la rabia en una excursión, en un trabajo que tienen en el campo, por zorros, monos, murciélagos, ya tienen una mordedura en cualquier lugar del cuerpo. Son lesiones superficiales. Hay que dar 7 dosis de la vacuna en cerebro de ratón lajante, con tres refuerzos a los 10, 20 y 30 días. O también aquel que se hace en cultivo, o sea, me refiero al verosado. Además hay que dar parte, siempre a seres. En caso de lameduras, con contacto de mucosas, de animal positivo, la persona debe realizarse profilaxis con el esquema clásico. A veces son rasgaduras y el animal le ha lamido más de paso. En ese caso, o es que ha lamido en mucosas que en teoría o potencialmente pueden estar abiertas. Ahí es donde hay que realizar profilaxis también con vacuna, el esquema anterior. Y la preexposición se realiza a varias personas, se refiere a los animales, ustedes saben, cada año hay una campaña de vacunación para los perros, para los gatitos, ¿verdad? Esto más que todo en humanos se refiere a la vacunación preexposición en personas de riesgo, aquellos que trabajan con animales, los cazadores, los empleados de zoológicos, veterinarios, los de laboratorio que manipulan el virus, los viajeros a aquellos países donde hay harta rabia, Irán, Irak, esos lugares ahí, personas que trabajan en centros de protección de animales, personal sanitario que trabaja en unidades sanitarias susceptibles a atender pacientes con rabia. Ellos deberían ponerse la vacuna del ministerio 1, 2, 3, 4 dosis. Al día 0, a la semana, a las 4 semanas y a los 90 días. Y reforzarse al año y cada 5 años después. Mientras trabajan en ese lugar. Cada 5 años tienen que vacunarse. Más cómodo es el de rosado, más caro también. Cuesta el esquema completo de los 5 días no para ellos, porque aquí son solo 3 dosis, más o menos les sale 900 bolivianos, el completo. Acá van a utilizar solo el día 0, 7 y 28, porque es profilaxis. Al año es un refuerzo. Y después, mientras trabajan así, con riesgo, entonces cada 5 años se van colocando. Creo que el tema es de mucho interés, por lo menos a mí me da esa impresión de que tiene interés porque siempre nos preguntan a nosotros. Siempre nos preguntan, ¿qué puedo hacer? Me ha mordido el perro, ¿qué puedo hacer? Ha pasado esto. Detener grabación. Ese es el tema. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo ha salido? ¿Han podido captar bien la clase?